Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista dentro de nuestros Finec Talks. Ya sabéis, estas entrevistas que hacemos para nuestro podcast semanal, en el que hoy contamos con una invitada de excepción, como Sol Hurtado de Mendoza. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien, mil gracias. Nada, un placer tenerte por aquí. Sol, que es directora general de BNP Paribas Asset Management para España y Portugal. Te hemos invitado, bueno, para hablar un poco de cómo estáis viendo ya el año que viene, ¿no? Después de este año. Pero en concreto me gustaría empezar por un poco más la parte de actualidad de lo que hemos tenido la semana pasada, ¿no? Que ha sido una semana grande en los bancos centrales, con reuniones de la Fed. ¿Qué conclusiones habéis sacado? ¿Cómo creéis que deja esto el camino para los distintos activos en 2023? Sí, pues es verdad que desde nuestro punto de vista, desde BNP Paribas Asset Management, todos los movimientos que ha habido la semana pasada, ¿no? Como has mencionado, subida de tipos en Estados Unidos de 50 puntos básicos, subida de tipos en Reino Unido, subida de tipos en la zona euro, al final era algo que ya estaba descontando el mercado, que se esperaba. Es verdad que no podemos olvidar, primero, que tenemos el tema de la inflación detrás, que es lo que está empujando a todos los bancos centrales un poco hacia la normalización de tipos, porque lo que era anómalo y nos hemos olvidado es el tener que pagar para que te guardaran, entre comillas, el dinero, ¿no? Para invertir en los tipos de interés negativos, pero era algo que el mercado ya estaba un poco descontando. Es verdad que ha sido el movimiento de subida de tipos más fuerte y de la historia, ¿no? Cuando ves las curvas de subida de tipos, ves desde, pues Estados Unidos empezó en marzo, la zona euro en junio, y más que una curva con cierta pendiente es prácticamente una pared, porque las subidas de tipo han sido 8 consecutivas en Estados Unidos y además creemos que va a seguir habiendo subidas el año que viene, todavía otros 75 puntos básicos y en el caso de la zona euro otros 125 puntos básicos, ante lo cual yo creo que es un movimiento que ha empezado este año que estaba descontado, que es fortísimo Ujú. y que tiene realmente impacto claro, muy claro en los mercados. Pero bueno, la situación es verdad que también ha sido muy volátil durante el 2022 Mm. y la volatilidad seguirá. Sí, cuando hablabas del tema de lo histórico, ¿no? De estos movimientos que estamos Sí. viendo en tiempos históricos. El otro día me decía un amigo, te deseo un aburrido 2023. Digo, esa es buena, ¿no? Me la voy Sí. me la voy a quedar, ¿no? Pero hablando de 2023, sí que hay mucha gente lo que dice es, oye, renta fija, gran oportunidad después del año tan malo en rentabilidades que hemos visto en 2022. No sé si lo estáis viendo así, ¿lo estáis viendo también vosotros como oportunidad histórica o no tanto? A ver, estamos viendo la renta fija. Yo creo que la gran diferencia es que la renta fija ha vuelto, vuelve a ser atractiva, vuelves a tener tipos de interés reales positivos, ante lo cual un activo que antes decías, bueno, merece la pena invertir o no, está demasiado ajustado, ahora mismo vuelve a ser atractiva. ¿Toda la renta fija? Tampoco. Yo creo que tenemos que tener en mente la situación actual del mercado, de incertidumbre, de que ha habido movimientos muy claros de normalización en las curvas de tipos a nivel de los tipos de corto plazo y lo que ha repercutido también en los tipos de largo plazo. La situación económica, no podemos olvidar que para el año que viene se espera recesión. Mm. La puedes esperar de mayor o menor calado dependiendo de las áreas geográficas, pero sí que es verdad que 2 trimestres negativos en crecimiento negativo sí lo estamos viendo. Y eso tiene la inflación, que al final es lo que se quiere frenar, no se está, parece que empieza a haber datos algo menos fuertes de inflación, pero sigue estando aquí y la clave va a ser la inflación subyacente. Y luego también todas estas subidas de tipos tendrán efectos, sin lugar a dudas, sobre el empleo, sobre la renta disponible, sobre el consumo de las familias. Tenemos la incertidumbre geopolítica, con el impacto clarísimo en la energía. Entonces, bueno, yo creo que es un año, sí, para estar en renta fija, sin lugar a dudas. Ujú. El que no tuviese renta fija en cartera hay que empezar a montar cartera, pero siendo flexible y dinámico en la asignación. Ujú. Eso sí, siempre lo recomendamos. Bueno, pues ahora te preguntaré un poco dónde es más valor, pero antes yo entiendo que hay mucha gente que dice, oye, lleváis muchos meses o años diciendo, cuidado con la renta fija, la burbuja de renta fija, los tipos negativos, cuidado, cuidado, y además este año efectivamente hemos visto unas caídas bastante fuertes, casi mayores en algunos segmentos de renta fija que en renta variable incluso. ¿Qué le diríais a ese oyente que como que ha rechazado la categoría por los mensajes que también hemos ido lanzando en los últimos años? Bueno,
es verdad que lo que ha ocurrido este año es absolutamente excepcional e histórico. O sea, si miras series históricas de los últimos 95 años, solo ha habido 2 años en los que la caída de la renta fija haya sido tan fuerte, y uno de ellos es 2022. Y además nunca se había dado el caso en el que todos los segmentos de la renta fija, y con eso me refiero tanto a deuda de gobiernos, a deuda empresarial de corporates, de grado de inversión, lo que se llama high yield, que son de alto rendimiento, la deuda emergente, todos han estado en negativo. Y además, si hiciésemos un gráfico diciendo las distintas clases de activos que hay, ¿cuál ha sido el comportamiento en el año? Bueno, pues tapamos la columna en la que se ve a qué nos referimos, y es lo que has comentado. No sé, hay muchos casos, no sabes si es renta variable o si es renta fija. Entonces, realmente nos encontramos en un momento, bueno, ha sido un año excepcional, y normalmente si la renta variable bajaba, pues la renta fija te compensaba, ¿no? Y las carteras mixtas del 50%, daban rentabilidades, compensaban un poco la diversificación. En este caso, las correlaciones han sido altísimas, y la volatilidad también, tanto en la renta fija como en la renta variable. ¿Yo qué diría a estos inversores? Pues que igual ahora mismo sí que empieza a estar en precio, ¿no? Primero tiene rentabilidades positivas, y luego también el mercado está adelantando en precios un escenario que igual es hasta demasiado negativo. ¿Y con esto qué te quiero decir? Pues mira, ves, en los bonos de alto rendimiento los precios actuales están descontando que haya impagos del 40%. Bueno, históricamente eso no ha ocurrido nunca. Lo más elevado que había es un 30%, que ya es... Pero en bonos de grado de inversión el mercado está descontando impagos de un 10%. Pues tú haces la serie histórica, y desde los años 70, en periodos de 5 años, lo más alto que ha habido nunca ha sido un 4%. Entonces dices, igual ahora merece la pena ir entrando, bueno, creemos que merece la pena ir entrando para montar cartera, para ir diversificando y crear tu cartera. ¿Qué creemos también? Va a ser un año con muchos eventos. No podemos olvidar también, los bancos centrales están subiendo tipos de interés, pero están reduciendo balance. Y eso implica que uno de los grandes compradores en mercado no va a estar, o va a estar menos presente, pero creemos que merece la pena, sin lugar a dudas. Hay una oportunidad clara en la renta fija. Claro, pues esas subidas de tipos de interés, los emisores las nuevas emisiones que hacen, los van poniendo, claro, ya no es un menos 0,3% del bono no sé qué, sino un 3, un 2, un 4, lo que sea, sí, ¿no? O 6, en función del high yield mucho mayores, claro. O sea que eso se recoge. La duda es eso, ¿no? Si acabará siendo la inflación todavía más alta de lo que ya se espera para el año que viene, y eso hace que la política monetaria sea todavía más dura o no de lo que el año que viene, ¿no? Que no sé si da más miedo esa parte de que los tipos sean más altos, o la parte de los impagos de la que hablaba, no lo sé. Claro, lo que creemos es que la inflación, que lo has mencionado, la inflación ha sido muy alta este año, el año que viene va a seguir siendo alta, y además cuando lo ves por trimestres, lo que pasa es que se va a ir ralentizando esa inflación tan fuerte, ¿no? Entonces, niveles que ha habido este año del 9-10%, pues el año que viene no lo vemos, ¿no? Y terminar el año más en torno al 4-5% de inflación. Sí que es verdad que no se van a conseguir los niveles objetivos de Banco Central Europeo FED en 2023. Eso va a llevar más tiempo, ante lo cual yo creo que vamos a estar con inflación más alta durante más tiempo, con tipos de interés más altos durante más tiempo de lo que se esperaba, pero sí que es verdad que tienes ahora mismo, si inviertes en deuda americana, unas tires del 4-4,5%, en deuda pública europea ya estás por encima del 3%, en corporates de grado de inversión pues tienes 3, 5, depende de la calidad crediticia, y efectivamente, como has mencionado, ya si vas a deuda pública o deuda en mercados emergentes o high yield, ya están en un 7-9%. Entonces, yo creo que el crear una cartera de renta fija diversificada aporta valor y aporta ya rentabilidad, rendimiento suficiente. Hay que estar pendiente de la normalización, como dicen, de los bancos centrales, qué ocurre con los tipos, qué ocurre con la inflación, el impacto que esa inflación va a tener en la renta disponible y en los márgenes de las empresas, porque estamos viendo que los resultados empresariales siguen siendo muy buenos, pero es verdad que están renunciando a márgenes, ¿no? Entonces hay que ver la inflación, la segunda ronda de inflación, qué impacto va a tener en las subidas de los salarios. Lo piensas, tampoco hay tanto poder de negociación para que haya una subida muy fuerte de salarios, porque los márgenes se están estrechando y los costes. Ahora,
parece que se empiezan a controlar, pero la subida de la energía ha tenido un impacto muy fuerte, ¿no? Van a desaparecer temas, y parece la política cero COVID en China ha tenido un impacto claro porque ha habido menos suministro, entonces la alteración en las cadenas de suministro ha sido mayor, ahora se está normalizando. Entonces, estos datos de inflación de las últimas semanas, del último mes, son mejores, la energía ha dejado de encarecerse tanto, hay más suministro disponible, hay más normalidad en las cadenas de suministro y creemos que vamos más hacia esa normalidad en el aprovisionamiento, si podríamos llamarlo, la cadena de suministro. Entonces, bueno, creemos que sí hay áreas muy interesantes. También te diría que somos más partidarios de la flexibilidad que de coger duración a muy largo plazo, ¿no? Dices, oye, precisamente por la volatilidad que está habiendo en el mercado, porque ya el carry que llamamos, ¿no? Ese cupón que te van pagando los bonos es suficientemente atractivo, no hace falta que te vayas a invertir a muy largo plazo. Espera a ver qué ocurre un poco con las incertidumbres que hay en el mercado y en la economía y también geopolíticas antes de alargar mucho las duraciones. Claro, y hay que los gestores tengan esa capacidad, ¿no? Porque uno cuando va a elegir luego fondos, pues tienen los que son de un estilo muy marcado, Claro. o otros en los que los gestores sí tienen un poco más de capacidad. Bueno, ¿dónde estáis viendo vosotros dentro de la renta fija las mayores oportunidades, ¿no? Fíjate, el otro día estábamos hablando en nuestro evento Finect Outlook que distintas visiones eran que el positivo sobre la renta fija. Casi solo había debate en si high yield sí o no por la expectativa de impagos, ¿no? Pero bueno, ¿vosotros dónde estáis viendo más atractivo? Claro, pues nosotros yo te diría que estamos viendo más atractivo ahora mismo en todo lo que es deuda corporativa de grado de inversión en zona euro. Ahí sí vemos que hay valor, porque efectivamente, como te he dicho, las tasas de impago que se están descontando son demasiado elevadas y no creemos que vayamos a llegar a esa situación, ni mucho menos, y además las rentabilidades ya están siendo atractivas y el carry que te llevas también, ahí le vemos interés, eso como parte central de la cartera, junto también con un activo que se habla muy poco, porque resulta poco atractivo, sexy, pero pueden ser los fondos monetarios, sin más. Tienes ahora mismo fondos monetarios que ya te están pagando entre un 1,5%, los AAA al 2%, y con las subidas de tipos del año que viene van a llegar al 2,5-3% en euro. En dólar ya están pagando un 4%, ante lo cual depende un poco de qué tipo de riesgo de divisa o cuán diversificada tengas la cartera. Ahí vemos valor. Y luego en deuda gobierno de plazos más cortos, pero hay que ver ahí también el cómo se va a ir retirando el programa de compras por parte de los bancos centrales y el impacto que pueda tener, pero va a haber bueno, pues muchas emisiones de deuda pública, pero sobre todo yo te diría, si hay que quedarse en una cosa, en deuda eurocorporativa de grado de inversión, más que nada. Diversificación puedes meter, pero high yield, si me dices que fue ahí el debate, ahora mismo creemos que todavía no merece la pena, ¿no? Que ya tienes suficiente con el grado de inversión, pero ahí diría depende mucho de la aversión al riesgo de los inversores, ¿no? Lo pondría más en la parte satélite de la cartera. Oye, centra tu cartera y además también en fondos flexibles, yo creo, ¿no? Que el gestor va a estar ahí, va a estar muy pendiente de las medidas que se van tomando, si incrementar o reducir la duración, porque tiene un impacto clarísimo, como hemos visto este año, ¿no? Claro. En las rentabilidades de los fondos y, bueno, y de las carteras. Y yo diría que meter en la parte central fondos más flexibles gestionados, y luego en la parte de satélite puedes diversificar un poco con high yield, con deuda emergente, o también tienes activos como los bonos verdes que consideramos muy atractivos, pero tienen una duración larguísima. Entonces ahora mismo dices, ojo, cuidado con eso. Oye, hablabas de las carteras mixtas, estamos hablando mucho de renta fija. ¿Renta variable estáis un poco más en la línea de un poco de prudencia para empezar el año o cómo lo veis? Pues mira, renta variable estamos con algo de prudencia para empezar el año, pero estamos neutrales, que ya te diría que es menos prudente de lo que pueda haber sido, porque es verdad que hay sectores que se han puesto en niveles atractivos, se puede diversificar y ahora ahí pues tienes, por ejemplo, estamos positivos en renta variable americana, ahí sí, algo menos en la renta variable europea, pero yo creo que durante el año sí que es verdad que para tener una cartera equilibrada necesitas mantener las inversiones, ¿no?, en renta variable. Entonces, si entramos hace un año, dices, bueno, pues a los niveles actuales de valoración tiene sentido el ir creando también cartera. Entonces, sí, no estamos negativos
¿no? Sino que estamos neutrales y asignando de forma distinta según las áreas geográficas. Y también esperando a que salgan datos, que se confirme este último trimestre del año cómo está siendo, cómo va a ser el consumo, qué impacto va a tener en las ventas de las empresas y en los márgenes y los efectos de inflación de segunda ronda. Pero bueno, vemos áreas de la renta variable que sí que están atractivas. ¿Qué veis ahí? Ahí vemos, mira, y te vas a reír porque hay también mucha polémica al respecto, pero vemos, ha habido áreas de todo lo que es disrupción tecnológica que se ha puesto a niveles atractivos y ahí hemos tenido flujos de entrada. Vemos que las tendencias de medio-largo plazo que empezaron siguen ahí, no sé, la transición energética, pues hemos visto, por desgracia, con el conflicto de Rusia y Ucrania, que es más importante que nunca y que es un sector que se va a seguir invirtiendo y creciendo y es una tendencia a 20, 30 años que no ha hecho más que empezar, ¿no? Y lo vemos, no sé si vosotros alguno, pero hay paneles solares, hay miles de temas, ¿no? Hidrógeno, energía eólica, entonces, bueno, vemos mucho sentido, y todo lo que es movilidad, ¿no? Eléctrica o que sea más sostenible, entonces ahí vemos sin lugar a dudas interés, y luego vemos, pues por ejemplo, China. Si ya se acaba con la política COVID-0, pues es una economía que si vuelve a pisar el acelerador puede crecer a ritmos interesantes, ¿no? Ok, Entonces, bueno. Y para terminar, siempre hay muchos inversores que estos últimos años se han decidido a dar el paso a invertir, ¿no? Que eran un perfil más conservador, y siempre nos gusta acabar con un consejo o una recomendación para ellos, digamos así, desde el punto de vista que sí, de qué hacer, ¿no? Porque claro, se ven que han empezado y de pronto pues una cartera mixta que un 10% abajo y tal. ¿Qué le dirías a esa gente que ha tenido un arranque, un bautismo en los mercados un poco duro? Bueno, que yo creo que que se dejen asesorar, que vayan de la mano de un asesor, sin lugar a dudas, y que si la cartera está bien montada y estructurada, que se mantengan. O sea, hay un poco de, dices, oye, el horizonte de inversión era 5 o 10 años, no lo mires todos los días porque igual te va a dar un mal. Diversificar, tener carteras muy diversificadas y mantenerse en el tiempo. Normalmente los movimientos pueden ser muy bruscos en mercado, lo hemos visto. Tras las caídas que hubo durante, bueno, hasta octubre, vamos, o después de marzo, en octubre y noviembre ha habido un rebote del 14%. Entonces, si te sales ahora, no digo que vaya a ser todo un camino de rosas, ni mucho menos. Por supuesto va a haber volatilidad, va a haber subidas y bajadas, dientes de sierra, pero que muy pocas veces aciertas a entrar en el mínimo y salir en el máximo, ¿no? Mantente realmente con el horizonte de inversión de medio-largo plazo. Eso sí. Y el tema de las aportaciones periódicas, ¿no? Que muchas veces, fíjate, había una pregunta, por cierto, en Finet, con esto acabo, que decía, yo aporto habitualmente a fondos de renta variable, hago aportaciones periódicas, dice, pero decía, ¿en renta fija también se puede? También, igual. También, claro. Perfectamente, claro. Y es hasta sano. O sea, lo bueno es decir, oye, no compres todo de golpe el mismo día, vete diversificando y haces aportaciones periódicas y así tienes un precio medio más estable y constante, sin lugar a dudas. Se puede hacer en renta fija, se puede hacer en renta variable, en todas las clases de activos, o sea que sí. Pues nos vamos a quedar con eso, Sol, que ha sido un placer tenerte por aquí. Lo mismo, 1.000.000 de gracias, a ti siempre. Por supuesto, ya en estas fechas, pues feliz año. Muy feliz año. Aburrido año, como decía mi amigo 2023, y también, por supuesto, a la audiencia, aunque nos seguimos viendo. Estupendo, muy feliz Navidad. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.